Hola, buenas. Aquí en Voces de la Biblia Hebrea le damos la bienvenida a todos y le agradecido por escucharme. Acá está su hermano Álvaro Godoy para un nuevo tópico de Génesis capítulo 5 versículos 21 al 24. Y nos dice la escritura: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después de haber engendrado a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Estos versículos, ¿cierto?, nos presentan en la Escritura en la relación que nosotros podemos tener con Dios. Enoc fue un hombre que cada día andaba en los preceptos de Jehová y caminaba con él. Caminar es el hecho de vivir una vida con Dios. La palabra Dios, ¿cierto? Ahí está, es Elohim. Y la palabra Elohim, con el Strong 430, nos dice Dios o ángeles. Entonces Enoc, aparte de andar con Dios, andaba con los ángeles. Guardaba los mandamientos. Todos los mandamientos. La escritura, ¿cierto?, en Levítico 19 nos dice que el hombre que camina con Dios puede vivir en los mandamientos. Y es importante saber que podemos vivir en los mandamientos. Y es interesante saber que toda la escritura nos presenta que los hombres que son obedientes van a vivir, ¿cierto? Es el Levítico 18:5, dice: por tanto guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá, yo el Señor. Entonces, ¿cierto?, aquel hombre que camina con Dios es aquel que guarda los mandamientos. Enoc fue un hombre fiel, leal, un hombre consagrado. Su nombre significa dedicado a Dios. Entonces, Enoc fue un hombre que cumplió su nombre, vivió una vida de dedicación al encuentro con Dios. Hay un libro apócrifo que se llama Enoc, pero está escrito en griego. Es un libro apócrifo en el cual nos cuenta la vida de Enoc, pero no se toma en cuenta porque es un pseudo libro en el cual tiene el nombre de Enoc, pero no presenta lo que la escritura dice acerca de él. De hecho, hay un capítulo donde dice acerca de los Nefilim, o los gigantes, que eran hijos de los vigilantes, que medían más de 3.000 codos, es decir, 1.500 metros. Por lo cual, ¿cierto?, la traducción ahí está mal. Cuando veamos los gigantes en el capítulo 6, o los Nefilim, vamos a ver que no habla de gigantes, sino que habla de gente tirana, gente que dictatorial, que hacía leyes opresoras a las otras personas. Entonces, en ese aspecto, el libro de Enoc, el apócrifo, no nos cuenta la realidad en cuanto a lo que sucedió con Enoc. Enoc fue un hombre que estaba en la ciudad, pero se iba a los campos, que se iba a encontrar con los ángeles de Dios. Fue tanto su estrecha comunión con Dios, su caminar con Él, que Dios al final decidió sacarlo de esta tierra y llevárselo. Fue un hombre que, como dijimos antes, cumplió los mandamientos de Dios. Vivió una vida de fe. Vivió una vida, ¿cierto?, ordenada, una vida de lealtad a Dios, en la cual, ¿cierto?, nos presenta que él, cuando tenía 65 años, tuvo a un hijo. Y después, ¿cierto?, vivió 300 años más y tuvo hijos e hijas. El ser consagrado a Dios no significa que lo vayamos a los monasterios lejos de las ciudades para consagrarnos a Dios, o estemos lejos de las personas.
Podemos vivir, ¿cierto?, una vida de matrimonio, una vida de casados, pero igual caminar con Él. Enoc nos presenta esto. El séptimo desde Adán nos presenta que el hombre puede vivir una vida de fe, una vida, ¿cierto?, ordenada, una vida cumpliendo los mandamientos de Dios. La esperanza de cada uno de nosotros es que al vivir una vida de fe podemos también ser llevados con Dios a su ciudad, donde Él vive, a su trono. Enoc, ¿cierto?, él al andar con los ángeles y caminar con Dios, Él nos presenta, ¿cierto?, que todo hombre puede alcanzar la excelencia en cuanto a los mandamientos. Si un hombre lo hizo, cualquier hombre lo puede hacer. Tenemos que considerar que habían pasado ya varios años, ¿cierto?, desde que Adán había pecado, más de 500 años, y Enoc, ¿cierto?, se mantenía en una línea recta, cumpliendo los mandamientos de Dios. Salmo 19, 7 al 10 dice que los mandamientos convierten el alma, hace sabio al sencillo. Enoc, ¿cierto?, era un hombre sabio, un hombre sencillo, un hombre, ¿cierto?, que vivía de acuerdo a los mandamientos y vivía de acuerdo a la luz de Dios. Son más dulces que la miel, ¿cierto?, que destila del panal. Así son los mandamientos de Dios. Salmo 19, del 7 al 10, nos presenta, ¿cierto?, si lo pueden leer, buscar la explicación ahí, se van a encontrar que el precepto, el mandamiento, la instrucción, ayuda a los hombres a vivir una vida en piedad y una vida, ¿cierto?, en buena voluntad con Dios. No se olviden de que la humanidad había crecido ya bastante de cuando estaba Enoc. Había muchos hijos de Set y hijos de Caín. Por lo cual este fue un modelo de hombre para poder seguir y vivir. Nosotros necesitamos confiar en la palabra del Señor, que nos dice, ¿cierto?, que el hombre que vive los mandamientos prospera. Y también considerar que Yahvé o Elohim es nuestro pastor y nada nos faltará. Él, ¿cierto?, no, como dice el Salmo 23, nos lleva a aguas seguras, aguas tranquilas, y nos enjugará nuestras lágrimas y ungirá nuestra cabeza con aceite. Enoc, ¿cierto?, es un modelo a seguir, un hombre fiel, un hombre leal, un hombre honesto, un hombre honrado, un hombre con muchas cualidades positivas, las cuales, ¿cierto?, no están impresas en la Escritura, pero del hecho de que Enoc haya convivido con los ángeles y estos lo consideraban su amigo, nos presentan, ¿cierto?, que también la Escritura, ¿cierto?, nos revela que Enoc era un hombre en el cual era padre de familia, un buen esposo, un buen ciudadano. Todas esas cualidades, ¿cierto?, en estos 4 versículos, del 21 al 24, nos presenta a Enoc. Un hombre, ¿cierto?, sincero, un hombre con toda la esperanza puesta en las promesas de Dios y confiando que Dios haría y juzgaría conforme a su voluntad. Al final Dios se lo llevó. No se olviden de suscribirse a Voces de la Biblia Hebrea en YouTube y a TikTok, a nuestro canal, para que sigan viendo y aprendiendo un poco más acerca del Antiguo Testamento, la Biblia Hebrea, para que podamos comprender lo que Dios quiere para nosotros. Esperando que podamos seguir el ejemplo de Enoc y podamos ser hombres honrados, sinceros, fieles, leales en cuanto a lo que Dios y a sus mandamientos nos piden que honremos. Que Dios les bendiga. Suscríbanse a Voces de la Biblia Hebrea y que tengan un buen fin de semana.